Dicen que un buen perro te espera siempre, que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera la muerte le quitan la costumbre de esperar tu regreso. Marco descubrió que eso era cierto y pasó el resto de su vida deseando no haberlo descubierto jamás. Esta es la historia de un hombre que enterró a su perro con sus propias manos y de la puerta que el duelo, sin que él lo supiera, dejó abierta. Rufus era un labrador viejo y tranquilo, de esos que ya casi no ladran, pero que lo entienden todo. 12 años juntos. Lo había acompañado en cada mudanza, en cada noche difícil, en cada pequeña alegría. Para Marco, que vivía solo, no era solo una mascota, era su familia entera. Por eso, el martes por la mañana, cuando lo encontró inmóvil en su rincón de siempre, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Para Marco, que vivía solo, no era una mascota, era su familia entera. Hasta que el martes por la mañana, Rufus no se levantó. Se fue mientras dormía, sin un solo quejido. Y por primera vez en 12 años, nadie lo esperó al llegar a casa. Marco no quiso que se lo llevara nadie. Necesitaba hacerlo él mismo. Cavó un hoyo al fondo del patio, bajo el árbol de mango donde Rufus dormía las siestas de verano. Lo envolvió en su manta favorita, esa que ya olía más a perro que a tela. Le costó más de lo que esperaba, no por el esfuerzo, sino por lo definitivo de cada palada de tierra. Y lo cubrió de tierra, palada a palada, mientras se hacía de noche. Cuando terminó, se quedó un rato largo mirando el montículo, sin saber bien qué hacer con las manos vacías. Esa noche entró en casa convencido de que lo más duro del duelo ya había pasado, pero se equivocaba. Las noches siguientes fueron las peores. El cuenco vacío en la cocina, la cama del perro al lado de la suya, intacta. Una mañana, por pura costumbre, llenó el cuenco de comida. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, tuvo que sentarse en el suelo. Marco llevaba 3 noches sin dormir, dando vueltas en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, esperaba oír el golpeteo de las patas de Rufus por el pasillo. Pero solo había silencio. Un silencio nuevo, pesado, que no había estado ahí antes. La casa, sin Rufus, se había vuelto enorme y ajena. La primera noche después del entierro, lo escuchó. Un rasguño suave en la puerta trasera, la que da al patio. Marco se quedó quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Ratas, pensó, o alguna rama del mango rozando la madera con el viento. Vivía en una zona tranquila, con jardín. No sería raro que algún animal se acercara de noche. Se tapó hasta la cabeza y trató de no pensar en nada más. Aún así le costó casi 1 hora volver a cerrar los ojos. La segunda noche los rasguños volvieron, pero esta vez eran distintos. Tenían ritmo. 3 golpes, una pausa, 3 golpes. Marco sintió que se le helaba la sangre porque conocía ese ritmo. No era una casualidad, no podía serlo. Era exactamente así como Rufus pedía entrar cuando lo sorprendía la lluvia. 3 arañazos, una pausa y 3 más, siempre igual durante 12 años. Marco se incorporó en la cama de golpe, completamente despierto, con los ojos clavados en la dirección de la puerta. Se dijo que era su mente, que el dolor le estaba jugando una mala pasada, que un cerebro agotado y triste es capaz de inventar cualquier cosa para no aceptar una ausencia. Había leído sobre eso. Dicen que el duelo puede hacerte oír e incluso ver lo que más echas de menos. Pero los rasguños no se iban. Seguían, pacientes, al otro lado de la puerta. 3 golpes, una pausa, 3 golpes. Marco se tapó los oídos, pero el ritmo ya estaba dentro de su cabeza. No pegó ojo, esperó el amanecer rígido mirando el techo en la oscuridad. La tercera noche no aguantó más. A las 2 de la madrugada, tomó la linterna del cajón y abrió la puerta trasera. El aire frío le golpeó la cara. Olía intensamente a tierra húmeda, a barro recién movido. Era un olor extraño para una noche tan seca, como si alguien, hacía poco, hubiera estado cavando. El haz de luz tembló sobre el césped mientras avanzaba, despacio, hacia el árbol de mango.
Apuntó hacia los arbustos, hacia las esquinas oscuras, conteniendo la respiración. Nada. El patio estaba vacío, solo los grillos, el viento entre las hojas y su propia respiración agitada. Por un momento, Marco se sintió ridículo, ahí parado en pijama en mitad de la noche. Quizás sí eran ratas o el viento. Quizás solo necesitaba dormir de una vez. Soltó el aire, aliviado, y estaba a punto de volver a entrar, hasta que la linterna iluminó, de pasada, el montículo de tierra bajo el mango. La tumba de Rufus estaba removida. La tierra que él había aplastado con sus propias manos ahora estaba abierta desde dentro. Marco se quedó sin aire. Trató de pensar en un zorro, en algún animal carroñero. Quiso pensar en eso con todas sus fuerzas. Y en el barro blando, alrededor del hoyo, había huellas de patas. Saliendo de la tumba, Marco siguió el rastro con la luz temblando en su mano. Las huellas cruzaban el césped en línea recta, sin titubear. No eran las pisadas torpes de un animal perdido. Eran firmes, decididas, como las de quien sabe exactamente a dónde va. Llegaban hasta los escalones del porche, subían, uno a uno, y se detenían justo detrás de él. Marco giró despacio, con el corazón golpeándole las costillas. En la oscuridad, a ras del suelo, dos ojos amarillos lo miraban fijamente. La forma era familiar, el tamaño exacto. Por una fracción de segundo, el alivio le inundó el pecho. Era él. Rufus había vuelto. Pero algo estaba mal. La cabeza estaba inclinada, en un ángulo que ningún perro vivo podría sostener. Un ángulo imposible, como el de una marioneta a la que le han cortado los hilos. Entonces, la cosa movió la cola, despacio, de un lado a otro, contra el suelo. El gesto más tierno del mundo, hecho por algo profundamente equivocado. Marco quiso creer que era Rufus. Necesitaba creerlo. En el fondo, una voz le gritaba que huyera, que aquello estaba mal, profundamente mal. Después de 3 noches sin dormir, después de tanto dolor, una parte de él se aferró a esa esperanza. Quizás había vuelto. Quizás el amor de un perro puede más que la muerte. Pero el corazón, roto y desesperado, le pedía justo lo contrario que la razón. Quizás solo tenía que extender la mano. Y, muy despacio, Marco extendió la mano hacia la oscuridad. Y eso, fuera lo que fuera, se la lamió. La lengua estaba fría, demasiado fría, pero Marco cerró los ojos y sonrió. Después de todo, no soportaba la idea de quedarse solo, y aquello, fuera lo que fuera, tampoco. Desde esa noche, Marco ya no está solo en la casa. Duerme mejor, dice, mucho mejor. Pero sus vecinos cuentan otra cosa. Dicen que ya nunca abre las cortinas, que la casa permanece a oscuras a todas horas, que apenas sale, y que, cuando lo hace, evita mirar a los ojos a quien se cruza, y que a veces muy tarde por la noche escuchan rasguños. Solo que ahora vienen desde adentro. Porque el duelo nos abre puertas que jamás deberíamos abrir, y hay cariño que es mejor no responder. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si alguna vez has vivido algo parecido, escríbelo en los comentarios. Me gustaría leerlo.